Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a seguir escuchando esos grandes conocimientos de David Icke en una entrevista y de un documento extraordinario ya expuesto en español sobre la conspiración que algunos seres de otras dimensiones están efectuando desde hace miles de años con nosotros, para nosotros desde el odio y desde las bajas vibraciones ser alimento para ellos. Escuchemos qué es lo que nos dice en este segmento y pongamos mucha atención. Pero, ahí sí hay un pero. Llega un punto donde sabemos cómo funciona el sistema en el mundo holográfico. O sea, ¿qué sigue? Averiguar el tamaño del zapato de cada chico que encuentres. Sí, pero acontece en la vida cotidiana y tenemos que lidiar con eso. Pero vale, nos vamos a convertir todos en grabadoras en nuestra propia esclavitud. O mira que te dije que sería lo próximo que harían, ¿ves? Lo están haciendo. Si hacemos eso, pasaremos de un saber que nos están encarcelando, aún de no entender que estamos encarcelados, y a mirar como es que construyen esa prisión. Y hay una cosa en común en estas dos posturas. Siguen construyendo la prisión a nuestro alrededor. Está bien que la gente solo quiera hacer eso, no digo que no lo hagan, pero hacer solo eso ignorando de dónde viene y por lo tanto la solución o el poder quitar la causa del problema, la gente que solo hace eso reafirmará una y otra vez estará reafirmando una y otra vez su esclavitud y la esclavitud de la humanidad hasta que algún día o un día podría acompañarme, caballero. Yo espero ese momento. Tenemos que cambiar el origen de donde viene. Y eso implica grandes desafíos para la misma humanidad y para aquellos investigadores en el campo de la conspiración o dominación por un sentido de patriotismo y dominados por un sentido religioso. Porque el patriotismo es un sentido o no me refiero a patriotismo en cuanto a amar a tu país, pero el patriotismo en cuanto a identidad propia, pues soy un colombiano, un americano o lo que sea, y es un patriotismo americano, y eso no, esa es tu experiencia, lo que tú eres en realidad es conciencia infinita, todo lo que es y lo que nunca ha sido, todas las posibilidades de tener esa experiencia. Pero tú no eres un patriota, ni tú eres un religioso, ni tú eres un cristiano, ni tú eres un banquero. No lo eres, eso es lo que haces. Y ese es el sistema de creencias que has elegido para asumirte como persona. Lo que me hicieron creer, pero ser cristiano es una experiencia, no es quien tú eres. Ser banquero es una experiencia, no es lo que tú eres. Y si tú te autoidentificas con ser cristiano, o ser judío, o musulmán, o aún hindú, otra
otra vez estás en una identidad propia que se autoidentifica con algo que no eres tú. Y también, para volver al origen de las cosas, eso significa que no vas a avanzar. Porque siempre te tocarás y te encontrarás con ello. Por ejemplo, yo soy ese tipo al que, ya sabes, la sociedad predominante ve a los investigadores de conspiradores o conspiraciones como extremistas locos. Bueno, pues muchos de ellos, a su vez, deben a ser extremistas y a ser locos. Porque si tú crees que todo lo que debes saber sobre la vida y la realidad está entre las dos cubiertas de un libro, escritas por un Dios, ¿sabe quién? Dios, circunstancias, pues el Corán, la Biblia, etcétera, que te dicen quién eres y cómo funciona pues tu realidad, o cómo funciona tu realidad y todo lo demás. Apenas entonces comenzarás a entrar en la madriguera. Y es en la madriguera del conejo en cuanto a las áreas que necesitamos comprender. Porque si tú lo haces, de inmediato te darás cuenta que tu religión es parte de la conspiración. Hablé hace un rato sobre los arcontes y los demiurgos, esas figuras medio diabólicas, según los cristianos, ¿no? Los gnósticos mencionaban en sus textos, que esos demiurgos y arcontes, esos jin o dijin, o como sea que se quieran llamar, o los reptilianos en todas sus facetas, son la fuerza a la que la mayoría de las religiones adoran como Dios. Es el Dios islámico, es el Dios cristiano. Ahora monto la polémica, ¿verdad? No me importa, quiero la verdad, no ganar un concurso de popularidad. Es el Dios del Islam, es el Dios del cristianismo, es el Dios del judaísmo. O Yahvé, es el demiurgo, ese falso creador. Bueno, no creador sino manipulador de la creación del que hablaban los gnósticos. Así que tenemos esta situación. Por favor, dime que no es verdad. Mi fe está, pero debe estar cambiando. Y al final, pero esta red invisible, los gnósticos y toda esta gente hablaron de ello. Y ha creado esta conspiración, esta red de manipulación humana, con política, con la misma economía, con negocios, con banqueros y todo lo demás, y alguna gente, una creciente cantidad de gente, fantástico, ha comenzado a darse cuenta de eso. Lo desafían e intentan exponerlo, pero al mismo tiempo están atados a religiones que adoran a estos creadores, de la misma fuerza que están intentando denunciar. Y yo sugiero que lo que necesitamos en estos momentos y en todos los momentos es efectivamente movernos aquí, al corazón, para abrir esto y dejar a la conciencia entrar. Pero también necesitamos una hoja de papel en blanco. Una hoja de papel en blanco para decir, de acuerdo, todas las ideas preconcebidas allá. Allá en ese lado. Ahora, desde este punto, lo que pondré en esta hoja, en términos de mi percepción de la realidad, proviene de la información del conocimiento innato, siguiendo el corazón, y siento que es correcto, y proviene
¿De dónde? De sustentarse de una base de información creíble y de conocimiento intuitivo. Ahora bien, algunas de estas creencias preconcebidas son susceptibles de volver a la lista. Puede ser, aunque creo que ninguno lo haría, no creo que, aunque podría hacerlo, o que podría ser, pero no están ahí en el papel, dictando la realidad por acto reflejo. Entonces la gente dice, oh David, ¿pero qué? Él habla de seres reptilianos que cambian de forma. Está loco. Eso es imposible, pero es posible. No, tú no crees que sea posible y por lo tanto lo descalificas, lo cual es totalmente comprensible, no porque lo hayas investigado, no porque te hayan tomado la molestia de siquiera analizarlo, sino porque ese programa que dicta tu sentido de la realidad no puede abarcarlo. Así que la gente me dice, y le dice a mucha otra gente de este ámbito, cuando las acciones de estas familias han sido expuestas, yo nunca haría eso. No, compadre, tú nunca harías eso. Ellos lo harán, y lo hacen todos los días. Lo he oído tanto en los medios televisivos, en entrevistas. Usted solo habla de basura. Y yo digo, he estado en 55 países. En varios de ellos muchas veces he investigado. Esto a tiempo completo durante 22 años. ¿Cuánta investigación ha hecho usted sobre este tema? 0. Pero ¿cómo se sale de su percepción de posibilidades? Lo desechan, porque es que no tienen información de eso. Y esta hoja blanca permite cualquier concepto escrito en ella, siempre y cuando se justifique y se sostenga. Cuando haces eso en la mente abierta y no empiezas a decir soy cristiano, así que no criticaré al cristianismo, vas a mirar lo que crees hasta este punto y con una percepción desapegada analizar si se sostiene. Conozco a un hombre en Estados Unidos que se estableció ahí hace varios años. Era un verdadero cristiano, muy creyente, extremo, y se propuso demostrar que la historia del cristianismo era verdadera, que Jesús existió y todo eso. Muy poco después de que comenzara diciendo voy a demostrarlo, que da hasta risa. Por supuesto, se dio rápidamente cuenta de que las evidencias iban en sentido contrario y se convirtió en investigador de conspiraciones porque pensó, bueno, si estoy dudando de esto, ¿de cuánto más cosas hay que dudar? ¿Sabes? Y entonces él comenzó a entender que la conspiración era verdad. Él tenía una mente lo suficientemente abierta para darse cuenta de lo que estaba pasando. Y esa información iba en cierta dirección. Entonces estaba dispuesto a seguirla. Pero mucha gente apegada a la religión no quiere ni ver la información. Puedes ser un creyente religioso e indagar en las conspiraciones, pues puedes aún empezar a decir que es Satán o la venida de Jesús. Puedes decir que es el Armagedón o puedes decir que es el final de los tiempos. Todo eso lo puedes ver desde una percepción cristiana y no entrarás en la madriguera del conejo. Para hacerlo tienes que dejarse ir todos esos sistemas de creencias que están ahí para censurar el verdadero yo, porque todo es una mentira. Muy bien, gracias por ese asombroso, y es mucha información y mucho en lo que pensar, pero lo más importante no es pensar, sino saber, sentir, y todos tenemos la habilidad de que la humanidad tiene y puede ser transformado porque podemos crear y los otros no. Sí, ellos creen a través de nosotros y la diferencia está en la manera en que nosotros le demos la vuelta.
para, en vez de tener nuestro sentido de la realidad, o en vez de tener nuestro sentido de la realidad manifestado como nuestra experiencia de la realidad gracias a esas fuerzas externas manipulándolo para convertirlo en su experiencia de la realidad, nos deshacemos de esas influencias y nuestra percepción única y singular de la realidad se convierte en nuestra única y singular experiencia de la realidad. Entonces vivimos en ella. Mucha gente dice que mientras se acerca al final del 2012 habrá grandes cambios. ¿Tú crees que esto está sucediendo? No, soy el único que está en ello. Ha sido descrito en muchas formas y yo me encontré con un tema casi inmediatamente después de observar mi despertar inicial, en la primavera de 1990. Fui a ver a una medium psíquica porque sentía presencias a mi alrededor todo el tiempo y quería saber qué era eso. Yo no se lo dije, solo la busqué, la encontré y bingo. Pasaron un montón de cosas. Vas a estar en la escena mundial revelando grandes secretos y habrá una sombra a través de ti. Todo eso me dijo, y desde los primeros días hubo un tema relacionado con un cambio. Y es un cambio vibracional, que ahora comprendo, como un cambio de información de onda, que conlleva muchos efectos, pero dos serían muy grandes. Uno podría despertar eventualmente grandísimas cantidades de gente hacia otra percepción. Y esa percepción del yo en la realidad. Entonces las mentes menos cerradas serían afectadas. Primero, o sea, esas no son afectadas tanto. Aún no son afectadas. Pero eventualmente la gente que en ese tiempo esté totalmente en su burbuja, en la caja, serán afectados. Bueno, está sucediendo. Es totalmente demostrable que está sucediendo. Y el otro efecto, el gran efecto de este cambio vibracional que nos devuelve a 1990, al que le di el título de las vibraciones de la verdad, por los cambios que traería. Sucedería que este cambio vibracional traería a la superficie todo lo que he estado oculto, de manera que la gente lo pudiese ver, bueno, despertando masivamente otra versión de la realidad y de su ser en el mundo. En 1990, imagina todo lo que he estado ocultando, emergiendo o está oculto más bien y emergiendo en mí. ¿Qué? Pues ahora mirando en 2012, es increíble, está sucediendo, y es cierto. Pero estas vibraciones de la verdad, como yo las llamo, serían más y más poderosas e influyentes. O sea que hay mucha gente como tú y como yo que estamos develando lo que yo estoy diciendo. En todo el mundo se está gestando personajes con conciencia que están haciendo pensar a otros para volver a ser lo que éramos antes. Y somos influyentes. Entonces la gran relevancia así del 12 para mí es que no es 11, pero tampoco es 13. De todos modos, creo que lo que estamos viviendo en el 12 y veremos más en el 13, 14, 15 y posteriormente es que estamos alcanzando ahora un punto de esto en que comienza a hacerse tangible su impacto. Ahora veo gente dentro del sistema, doctores, científicos y gente así que comienzan a ver y dicen, no tiene sentido, ¿verdad? Así que en el 2012 estamos alcanzando este punto en que es más y más tangible, y creo que hacia finales del año lo será aún más, porque esto está avanzando. Y enfoques positivos sobre el 2012, pues se dice que este será el gran despertar. Yo no creo que suceda en un año,
pero la gente se está enfocando en ello y eso obliga a que termine teniendo impacto que abra sus mentes, por supuesto. Todo esto no es negativo ni positivo, es un rollo del fin del mundo, pero eso es una mentira. ¿Esto a dónde nos lleva? Aquí, el estómago. Así que no creo que 2012 sea de esta forma, pero en 2013 sí veremos un impacto aún mayor, y en el 2014 todavía más. Llegará a un punto donde este cambio de información vibratoria alcanzaría un punto de reflexión donde dominará la percepción, y en ese punto la causa del caos bajará. Otro de los temas durante estos 22 años que he ido obteniendo por materiales de diversas fuentes es que solo cuando el sistema de control parezca tener todas las haces y tener todo bien atado, caerá tan rápido que será escandaloso. Después, durante un corto periodo, esto ya lo estamos viendo. Presidentes de Estados Unidos que a diario deciden quién debe morir con sus ataques de aviones. Y todo eso sin ningún proceso judicial. Así que pasamos en eso. Pero al mismo tiempo, este despertar avanza también, y el presidente, el sistema de control, si lo pudiéramos decir así, su agenda y su despliegue de un estado orwelliano, y no es nada oculto que las fases de cómo se desarrolla pues están en todos los canales de televisión y aún los periódicos, así que la gente puede comprensiblemente tener la impresión de lo que sucede. Mira esto, lo que no está en los periódicos ni en la televisión, por obvias razones, es este silencioso. Bueno, en términos de gente como yo, que es tan ruidosa como sea posible, despertar, pero en un despertar silencioso de mucha gente, se está gestionando y creciendo, y eventualmente puede ser como un maremoto de cambio, y es porque la conciencia se está abriendo, hay mucha gente abierta a eso. Que termine con este maldito sinsentido, porque el poder que es usado, ese poder que es usado para esclavizarnos y manipularnos, es sencillamente el poder que les entregamos a cada día. Cuando dejemos de hacerlo, es una fuerte venda, difícil de quitar, pero esa es la revolución. La revolución es almacenar armas de alto calibre, ni abusar de todos los demás. La revolución es cuando recordando quiénes somos en esta realidad y cuál es el poder que tenemos para dictar nuestra propia realidad colectiva e individual. Surge esa memoria. Esa es la revolución, recordar quiénes somos. Por eso llamé a ese gran evento de Wembley, y recuerdo, si no recordemos quiénes somos de verdad, conciencia infinita, viviendo, yo le di el nombre de conciencia infinita, viviendo una experiencia. Nada cambiará, pero lo somos, así que eso es todo. Lo vemos, somos parte de ello, y te agradezco lo que haces. Bueno, gracias. Cualquiera puede ser parte de ello, es tu decisión. Bueno, gracias David, solo amigo de la humanidad. Muchas gracias. Esta es una entrevista que se le hizo a David Icke, muy interesante, donde todos los que hemos sentido esa manipulación, no solamente del hombre a través de un ser invisible, que se alimentan de nuestra energía, pues es interesantísimo lo que él nos proyecta. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Muchas gracias. Y Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Que la pasen muy bien y sigan investigando. Muchas gracias.